Hoy, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, Nilda Eloy. Somos sobrevivientes fundamentalmente de la etapa de dictadura de 1976 a 1983. Sobrevivientes de los distintos campos de concentración. Nilda Eloy, una incansable militante por los derechos humanos. Integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, murió en La Plata a los 60 años el pasado 12 de noviembre. Había sido secuestrada en octubre de 1976 y permaneció detenida en varios centros clandestinos bajo jurisdicción del entonces jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps, hasta que fue liberada en 1979. Fue una testigo clave para lograr la condena del excomisario de la policía bonaerense, Miguel Ángel Echecolats, en el juicio que se le siguió en 2006 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Nilda Eloy, una de las primeras en advertir y denunciar la desaparición de Jorge Julio López, nunca dejó de reclamar para que el Estado dé una explicación sobre la desaparición del militante, otro testigo clave en el juicio a Echecolats. Hoy, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires. Cada represor que uno mete a la cárcel es saludable no solo para los argentinos, sino para la humanidad. Nilda Eloy, una incansable militante por los derechos humanos. Murió Nilda Eloy. ¿Qué decir de Nilda Eloy? Militante de toda la vida, gran referente del movimiento de derechos humanos, luchadora hasta el último segundo de su vida. Y aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires sentimos la necesidad de recordarla, de homenajearla, y qué mejor que escuchándola. Vamos a ir repasando a lo largo de esta hora su testimonio, su pensamiento, y en ese marco estoy con Rocío López, quizá la persona de aquí de la radio que más la conoció, compartió actos, compartió marchas, le hizo infinidad de reportajes a Nilda Eloy. Rocío, ¿cómo podemos definir a Nilda Eloy? Bueno, una de las palabras que más la definen, Cecilio, es imprescindible, ¿no? Una persona imprescindible en el camino por la memoria, la verdad y la justicia es la que avanza con ese objetivo claro, ¿no? La que es capaz de superar el infierno, el miedo, la tortura para ponerse al servicio de la búsqueda de justicia, como lo hizo Nilda Eloy hasta sus 60 años, ¿sí? Desde que salió de esa detención clandestina, pasó por más de 6 centros clandestinos de detención y testimonió en varios juicios aquí en la ciudad de La Plata, y siempre se la vio como muy activa, ¿no? Muy activa, muy clara en lo que decía, con una capacidad de expresarse realmente enorme, y además con una sonrisa. Algo que la caracterizaba a Nilda es la sonrisa, el humor como resistencia, como decía ella, esa capacidad de superar el miedo, la tragedia que tuvo nuestro país, y lograrlo también con la sonrisa y esa forma de ser tan particular que tenía Nilda. Yo hablaba de luchadora de toda la vida, ¿no? Yo la conocí así por nombre cuando empezaron los llamados juicios de la verdad, que en realidad, bueno, no había, o por lo menos no se efectivizaban las condenas, ¿no? Pero después vino la otra etapa, cuando ya no había leyes de impunidad, habían caído los indultos, ¿no? Y empezaron los juicios con castigo a los culpables, ¿no? Ahí tomó mucho más protagonismo, y ni que hablar cuando fue la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Sí, así es. En los juicios que comenzaron aquí en La Plata en el año 2006, quizás tuvo mayor trascendencia a nivel público, pero antes en los juicios por la verdad, que fueron muy importantes para eso, ¿no? Para obtener verdad, para que los hijos de desaparecidos, los familiares supieran qué había pasado con los 30.000. Bueno, Nilda, esos testigos fueron fundamentales para aportar verdad a lo que había ocurrido. En el homenaje que se le hizo a Nilda cuando falleció aquí en La Plata, justamente hijos de desaparecidos destacaban eso, ¿no? La memoria que fue la resistencia cuando estaban detenidos para poder recordar cada nombre, cada voz, cada rostro allí en los calabozos, para algún día poder ser la voz de ellos y decirlo ante la justicia, quienes habían pasado por los centros clandestinos de detención.
pensaba Rocío en la posición que ella, junto a la organización que integraba, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, esa postura que tomaron, bueno, de mantenerse distante de todos los gobiernos, incluso del de Néstor primero y de Cristina Kirchner después, que obviamente tuvo una política muy cercana a los organismos de derechos humanos. Ella siempre marcaba las diferencias. Y de hecho después la vamos a escuchar en algunos actos pidiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Ella deslizaba obviamente las críticas que creía que había que hacerle al gobierno de turno, ¿no? Así es, Cecilio. Su posicionamiento nunca fue condicionado por ninguno de los gobiernos, es algo que mantuvo como claridad hasta los últimos días. Nada ni nadie condicionaba su posicionamiento, ¿sí? Ella, bueno, pensaba que tenía que ser de esta forma y siempre del lado de las luchas populares. En los últimos días se la veía marchando por Santiago Maldonado, acompañando en Comodoro Pi a los organismos de derechos humanos, esperando que sean liberados los detenidos de la primera marcha por Santiago Maldonado. Así que siempre del lado de los trabajadores, de los más humildes, de las luchas populares. Allí se la encontraba a Nilda Eloy encabezando todas las marchas. Bueno, a lo largo de esta hora vamos a escuchar infinidad de testimonios. La mayoría de ellos, son parte del archivo el archivo personal que tiene Rocío. Y además vamos a compartir la última entrevista que le hicimos aquí en la FM de Provincia. Fue el 18 de septiembre pasado, justo cuando se cumplían 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, y donde habla de López y de Maldonado. Así que la vamos a repasar también esa entrevista. Pero quédense porque, bueno, es muy interesante lo que vamos a compartir, la vamos a escuchar, la vamos a recordar. Es el homenaje de Radio Provincia de Buenos Aires para con Nilda Eloy. Tus banderas por justicia y castigo a los genocidas, por la lucha de los derechos humanos de ayer y de hoy, nos acompañan y nos guían junto a Jorge Julio López, Santiago Maldonado, Adriana Calvo, Cachito Fuchman y los 30.000. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nilda Eloy estuvo 3 años desaparecida, estuvo en varios campos de concentración, todos obviamente bajo la órbita de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Es así, fue secuestrada el 1 de octubre de 1976, tenía nada más que 19 años, estudiaba medicina y no tenía militancia previa. Bueno, vamos a empezar a escuchar la voz de Nilda Eloy. En este caso, cuando ella dice, hablando por todos los sobrevivientes de la dictadura, que, bueno, precisamente se asume como sobreviviente para hablar, para declarar y para contar todo lo que sufrió. Es así, al asumirse como sobreviviente se asume en un rol importantísimo que tiene que ver con la lucha desde la memoria, con ser la voz de todos aquellos que fueron silenciados durante la última dictadura cívico-militar. Escuchamos. El poder declarar, empezás como a vivir de otra manera, o sea, a mí me cambió la vida. Asumirte como sobreviviente y desde ahí, de alguna manera, ejercer el reclamo y empezar a hablar por aquellos que, fundamentalmente por aquellos que dejaste adentro y que no tienen las mismas posibilidades o los mismos derechos que vos. Bueno, seguimos escuchando a Nilda Eloy. Esta vez hace referencia a ella al miedo, porque obviamente el miedo de los sobrevivientes es una cosa casi natural, ¿no? Pero tampoco el miedo puede paralizar a alguien como ella que, bueno, que había sufrido tanto y que tenía que dar testimonio de eso precisamente, ¿no? Nilda pudo superar ese miedo con el correr de los años para asumirse en este rol, reinventarse y poder encaminar el camino por la justicia, ¿sí? Y ser la voz entonces en los juicios de lesa humanidad, primero en los juicios por la verdad y luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final en los juicios que sí se obtenía justicia y castigo para los genocidas. Vamos a escuchar a Nilda Eloy hablando del miedo. Yo estuve 11 meses desaparecida. Estuve 11 meses chupada. Después, esa pseudo legalidad de voto. Me van a tener que matar para volverme a encapuchar. Pero encapucharme yo por miedo, no llamo.
Y no es que no tenga miedo. A mí cuando hay gente que te habla y te dice, no, yo miedo no tengo, no tengo miedo, es un imbécil. López no tenía nada de miedo. No, el viejo no era tonto, no era tonto. Lo que pasa que es esto. O sea, cuando hizo todo su proceso durante años de que la cosa fuera en secreto, escribir y qué sé yo. Ya más grande, de viejo, una vez que declara y qué sé yo, bueno, él quería investigar y se metía en un lado y en el otro y trataba de ver o de ir, claro, los días de cobro del banco, él cobraba una pensión gracial, una cosa por el estilo, y había muchos canas que iban a cobrar. Entonces, bueno, él paraba la oreja en todos lados, pero no tenía un pelo de tonto. No es que paraba la oreja y los iba a ir a encarar y qué sé yo, no. Sabía que así no era, que eso era peligroso. Entonces, bueno, si había logrado algún nombre, alguna identificación, un algo, nos reuníamos, compartíamos los datos, veíamos qué. Los informes médicos indican que Chocolats será viejito. Tendrá todas las ñañas de un viejo. Tendrá cáncer de próstata como la mayoría de los hombres de más de 80 años. Pero puede estar perfectamente en un hospital penal. Espero que de ahí salga en un cajón. Nilda Eloy, sobre la prisión de Miguel Chocolats. Sin lugar a dudas, hay una fecha que marcó también a Nilda Eloy y tiene que ver con el día que desapareció Jorge Julio López. Ese fue, un día muy delicado, muy duro para ella, y además la convirtió en una de las principales banderas, ¿no? Esa la de reclamar la aparición con vida de Jorge Julio López. Sí, ese 18 de septiembre del año 2006, el día previo a la sentencia en el juicio contra Miguel Chocolats, Nilda llegó temprano, era el día de los alegatos que tenía que compartir con Jorge Julio López, porque eran los dos casos principales, ¿no? de esa causa, los dos querellantes que estaban allí presentes en este juicio, y López no llegaba. Entonces Nilda estaba muy nerviosa caminando por los pasillos, subiendo las escaleras de la municipalidad, preguntando por el viejo, como le decía ella, ¿no? Y realmente fue muy difícil ese día para todos, ¿no? Más allá de la presencia de Nilda allí, pero a ella le pegó muy duro y fue quien luego se puso la mochila en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de Jorge Julio López y en la búsqueda de justicia por la segunda desaparición de Jorge Julio López. A propósito, en la voz de Nilda Eloy, precisamente ese, el día donde, lo estaban esperando a Jorge Julio López y no llegó finalmente. Así lo recordaba Nilda Eloy. Fue una mala mezcla, ¿no? Estos hijos de puta me robaron el disfrute de la sentencia. Porque el día que se da el veredicto, que era ese 19, yo estaba sentada y ya tenía adelante mío, en vez de tenerlo a Jorge sentado en la silla al lado, lo que tenía era una foto pidiendo aparición con vida. Fue muy duro. Entonces yo lo miraba, el Chocolats, lo tenía en línea recta. Éramos yo, la foto, y en línea recta estaba el Chocolats, que no tenía ningún impedimento en clavarme la vista. Habíamos organizado muchas cosas para ese día. Un festival en la plaza, montones de grupos, de grupos de acá de La Plata que se habían sumado para tocar aunque sea un tema. Lo hemos llamado nosotros esperando la perpetua y festejando la perpetua. Tétricos, pero bueno. Se juntaron muchos chicos en Plaza Moreno y había que hacer coraje para salir a decirles que nosotros no íbamos a participar. No podíamos, no
no me acuerdo qué compañero quien me acompañó. Fui, hablé, les di las gracias, pero bueno, la plaza estaba bastante llena, como estuvo llena de gente 3 días después. Ese viernes con la lluvia y esa primera marcha enorme, marchando bajo la lluvia reclamando la aparición con vida de Jorge López. Y así llegamos hasta acá. Y decíamos que Jorge Julio López marcó también la vida de Nilda Eloy. Y nos preguntábamos dónde lo conoce Nilda a Jorge Julio López, porque creo que no se habían conocido en los 70, en la primera desaparición de ambos, ¿no? Bueno, y algo para, si podemos hacer una comparación entre Nilda y López, coincidencias, tenemos que hablar de la valentía y de la memoria que los dos tenían para recordar y finalmente poder frente a los jueces decir la cantidad de nombres y lo que habían visto durante su detención clandestina, ¿sí? ¿Cómo conoció a Jorge Julio López? Lo cuenta Nilda Eloy. Desde que él declaró, o sea, desde el 98, 99, cuando se acercó al juicio por la verdad. Yo lo conozco ahí, en ese hall del primer piso. De golpe escucho hablar una persona y claro, estaba hablando del Pozo Arana. Y coincidía con mi declaración, o sea, coincidía con mi recuerdo. Yo no había declarado. Yo declaro después que él. Entonces me acerqué y le dije, yo estuve ahí. Bueno, de ahí nos empezamos a charlar, a compartir recuerdos. Y declaró él, después declaré yo. Y muy poquito después, como yo te dijera, una semana o 10 días después, Schifrin hace la denuncia contra Chicolás. Y se inicia la causa. Por eso quedamos nosotros dos. Ustedes dos fueron el puntapié inicial para la causa contra Chicolás. Había más, pero la Cámara los desestimó y qué sé yo, y al final quedó conformado con nosotros dos como sobrevivientes, porque los dos teníamos un relato muy parecido. Lo ubicábamos a Chicolás en el secuestro. Y después lo ubicábamos adentro también. Pero los dos los reconocíamos de la misma manera. Descripción similar, o sea, con diferencias, porque a mí me secuestraron el 1 de octubre y a él creo que es en noviembre. Pero bueno, era muy similar la forma en que lo reconocíamos. Además una memoria increíble, ¿no? El otro día hablaban de la memoria como primer acto de resistencia, y López tenía una memoria. Eso sí que es un acto de resistencia, porque él trabajó su memoria. Él no se permitió a sí mismo. Ojalá, no sé, el 10% de nosotros hubiera hecho lo que hizo el viejo. Eso de escribir y volver a escribirlo y volverlo a escribir, él no se permitió a sí mismo olvidar. Debe ser terrible para alguien que fue torturado, que estuvo desaparecido, encontrarse cara a cara con su verdugo, ¿no? Y eso le pasó a Nilda cuando volvió a ver a Chicolás en el juicio. Así fue. Nilda fue una de las primeros testigos en esta causa por la que pasaron cientos de testimonios, que estuvo a cargo del juez Carlos Rosansky. Y bueno, allí nuevamente se encontró con este personaje, con este genocida, quizás el más terrible de la provincia de Buenos Aires, mano derecha de Ramón Camps. Y así lo contaba Nilda. Me costaba volver a verlo, porque la imagen que yo tenía guardada era la de mi secuestro. O sea, la imagen que tenía de Chicolás era del tipo que había quedado en el patio de mi casa y que yo veía desde mi cama.
el tipo que comandaba a ese grupo que había entrado en casa. Cuando me sacan de ahí, yo ya no lo vuelvo a ver porque ya me tabican y ya solamente lo reconozco por la voz. Pero durante casi una hora yo lo vi desde mi cama esa noche y son los mismos ojos, no puedes dejar de reconocerlo. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues jamás, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Que sus voces no te aturdan, serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. 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 No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca jamás.
corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, Sin miedo a la derrota. curar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te La falta de reconocimiento de los gobiernos ha sido siempre igual. No es diferente y por eso, porque no es diferente, es porque estas cosas se vuelven a repetir. De 1983 en adelante, todos los gobiernos democráticos sostuvieron la impunidad. Y este sostener la impunidad permite que estas prácticas, que son prácticas genocidas, se perpetúen. Nilda Eloy, sobre la desaparición de Santiago Maldonado.